Vamos a comenzar a ver sistemas de fuerzas. Sistemas de fuerzas es la primera bolilla que tenemos que estudiar del curso de estática y resistencia de materiales. Y el primer concepto que tenemos que desarrollar es el concepto de una fuerza. Probablemente no hayan tenido la suerte de encontrarse con alguna fuerza a lo largo de su vida. Quizás lo que han encontrado es más que la causa llamada fuerza, han encontrado el efecto que ésta provoca. Y si lo pensamos, la fuerza actuante sobre un cuerpo es un modificador del estado de movimiento del cuerpo. Es decir, si el cuerpo estaba en reposo, lo convierte en un cuerpo en movimiento, y si estaba en movimiento, lo convierte en un cuerpo acelerado, se acelera ese cuerpo. La fuerza es un vector y como tal requiere que se definan ciertas magnitudes, módulo, dirección, sentido, recta de aplicación, punto de aplicación. Nos vamos a permitir repasar una suerte de clasificación de los vectores. A los vectores se los clasificaba como vectores libres, axiles, o aplicados, dependiendo de cuál magnitudes eran las que intervenían. Vamos a trabajar a lo largo de este curso con una terna que es la terna izquierda. Fíjense, si yo pongo la mano en la dirección del eje Z, giro de X a Y, de forma tal de que la dirección de Z quede apuntada hacia arriba. Esa es una terna izquierda. Si ahora represento un vector A, y el efecto que este vector A no cambia si yo lo aplico en otra posición cualquiera del espacio, en tanto y en cuanto respete módulo, dirección y sentido, a este conjunto de vectores lo vamos a llamar vectores libres. Ahora bien, si le agrego un condicionante más, es decir, si le aplico ahora la condición de que estos vectores ya no pueden ocupar cualquier posición en el espacio, sino que necesariamente están ubicados sobre una determinada recta de acción, a estos vectores se los va a conocer como vectores axiles. Viajan sobre este eje generando el mismo efecto. Estos son los vectores axiles. ¿Qué le hemos agregado? Le hemos agregado una recta de aplicación. Si ahora, además de fijar esa recta sobre la cual actúa este vector, le agrego un punto de aplicación, digo, este vector está aplicado en un punto A, fíjense que ahora utilizo todos los parámetros y defino que este vector es un vector aplicado. La primera duda que nos puede surgir ahora es la fuerza. ¿Con cuál de estos tres vectores se ajusta?
Bueno, aquí tendríamos que apoyarnos en lo siguiente. Si nosotros establecemos el concepto de estática, ¿qué es la estática? Dice, mire, la estática es la parte de la física que estudia las condiciones que deben cumplir un conjunto de fuerzas aplicadas en un cuerpo para que el mismo permanezca en reposo. Para la estática, lo que nosotros fijamos es una condición que llamaremos, es una hipótesis, y esta hipótesis es una hipótesis, como toda hipótesis, simplifica la realidad, pero bueno, veremos más adelante en qué medida esta simplificación nos va a afectar. Vamos a aceptar la hipótesis de cuerpo rígido. ¿Qué establece la hipótesis de cuerpo rígido? Dice, la distancia entre dos puntos cualesquiera de este cuerpo no se ven afectadas cuando yo le aplique a este sistema una acción cualquiera. Es decir, la distancia entre A y B va a ser igual a la diferencia de las coordenadas elevado al cuadrado. Dice, esto implica que no hay variación entre los puntos y por ende no varía la distancia, se mantiene constante. Observen, si el cuerpo es un cuerpo rígido y yo le aplico una fuerza cualquiera, si le aplico una fuerza P, da lo mismo en qué punto dentro de esta recta de acción yo aplique la fuerza. Ahora bien, si este cuerpo no fuese un cuerpo rígido, como podría ser el caso de un resorte, piensen en la acción de un resorte, ¿qué pasaría si al resorte yo le aplico una fuerza P en esta posición? Dice, la variación de distancias entre el punto A y B se va a poner de manifiesto. Claro está que si este vector, en vez de aplicarlo en esa posición, lo hubiese aplicado en otra posición dentro de este mismo resorte, ahora cambia la condición porque la deformación existente, si la fuerza es aplicada en otra posición, evidentemente lo que se estira del resorte no es lo mismo. Durante este curso vamos a aplicar la hipótesis de cuerpo rígido. Pasemos ahora a ver los principios de la estática. ¿Qué dice esta condición? Recuerden, cuando hablamos de principios de la estática, todo principio no requiere de ser demostrado. Los principios de la estática son unas herramientas que nos fijamos para empezar a desarrollar los conceptos propios de esta parte de la física. El primer concepto, el primer principio que vamos a desarrollar es el principio del paralelogramo. El primer principio es el del paralelogramo. ¿Qué dice este principio del paralelogramo? Bueno, es simplemente lo que nosotros conocemos como suma de dos vectores. Dice, si a un cuerpo yo le aplico dos fuerzas, la fuerza P sub 1 y la fuerza P sub 2, la suma
de estos dos vectores sale de hacer la composición de estos a través de esta regla del paralelogramo. Esta es una fuerza resultante de 1 y de 2. Son dos vectores compuestos y nos aparece una fuerza equivalente. Dice, si a un punto de un cuerpo actuando fuerzas, el efecto que provocan será el mismo que el que provoca la resultante, entendiendo la resultante como la diagonal del paralelogramo que lo conforma. El segundo principio de la estática habla de los sistemas de efecto nulo. Efecto nulo. ¿Qué es un sistema de efecto nulo? Dice, bueno, si yo a un cuerpo le aplico dos fuerzas, una fuerza P1 y sobre la misma recta de acción, vamos aprendiendo conceptos y repasándolos, le aplico una fuerza P2, lo que observo es que estas dos fuerzas no generan efecto alguno sobre el estado de movimiento de este cuerpo. Quiere decir que yo podría agregar o quitar sistemas de efecto nulo sin modificar el estado de movimiento. Una premisa que tenemos que fijarnos es que la fuerza P1 es igual, pero de signo contrario, a la fuerza P2. Y el tercer principio que necesitamos para desarrollar este curso es el principio de acción y reacción. Acción y reacción. ¿Qué establece el principio de acción y reacción? Dice que si a un cuerpo, si yo tuviese este ejemplo, imagínense un muelle y un bote. Sobre el bote hay una persona parada. Y esta persona empuja con un remo el muelle. El efecto que genera la persona al hacer una acción sobre el muelle va a ser el mismo efecto que el muelle genera sobre la persona, con lo cual el barco se va a terminar de separar. Ese es el principio de acción y reacción. Ahora vamos a ver el momento de una fuerza respecto de un punto. Pongo una terna referencial. Este es mi eje Z, mi eje X, mi eje Y. Tomo una fuerza cualquiera, digo, esta es una fuerza P, y tomo un punto C por aquí. Y quiero ver qué esfuerzo genera la fuerza P respecto del punto C. Y se define al momento de una fuerza respecto de un punto como el producto vectorial, momento de la fuerza P respecto del punto C. Dice que es el producto vectorial de la fuerza P vectorial C menos A. C es el punto respecto del cual quiero analizar este efecto. A es un punto cualquiera
de la recta de acción de la fuerza P. Cualquiera puedo adoptar como punto A. Dice, acá aparece este vector definido como vector distancia C menos A. Este es el vector que me interesa. Por ende, como es un producto vectorial, la magnitud que obtengo también es una magnitud vectorial. Es decir, si yo ahora analizo este producto, fíjense que como es una magnitud vectorial, yo podría pensar en escribir un determinante en el cual pongo en el versor I que acompaña la dirección X, J que acompaña Y y K que acompaña Z, lo primero que me pide es que ponga las componentes de la fuerza P. Es decir, la proyección de la fuerza P en la dirección de X, la proyección de la fuerza P en la dirección de y la proyección de la fuerza P en la dirección de Z. Y a su vez que establezca la relación entre las coordenadas del punto C respecto del punto A en X, en Y y en Z. Si procedo a desarrollar, encontraré que estas componentes me permitirían escribirlo de la siguiente manera. Dice, P sub I por ZC menos ZA menos P sub Z y C menos IA. Esto en la dirección de I. Si ahora desarrollo en J, cambio, hay un menos de por medio y digo P sub Z, XC menos XA menos P sub X, ZC menos ZA, y esto es en la dirección de J. Acá hay una suma de por medio y vuelve a aparecer otra suma más y dice, finalmente en la dirección de K, en K, nos va a aparecer este P sub X, la componente de X por I sub C menos I sub A por menos P sub I por XC menos XA. Observen, podríamos establecer que este momento de la fuerza P respecto del vector del punto C está configurado con tres componentes. Podríamos pensar en que este es la componente del momento en P respecto de C en la dirección de X, que multiplica I, más la componente del momento P respecto de Y por el versor de la dirección J, más la componente del momento P respecto de C en la dirección Z por el versor K. Es decir, hemos compactado la expresión del desarrollo a través de esta expresión que hemos hecho. Bueno, hemos pensado en proyectar este vector en estas tres direcciones, X, Y y Z. Ahora, repasemos el concepto de producto vectorial. Decía que daba un vector. ¿Y ese vector cómo daba? Dice, mire, si usted establece un plano que contenga a la fuerza P y al punto A, este vector momento resulta ser un vector perpendicular a este plano. Es perpendicular al plano el vector que obtenemos. Está
parado en forma perpendicular al plano. Y si observan, la dirección del vector, porque recuerden, el módulo lo podíamos establecer a partir de decir cuánto vale el módulo de este vector. Podría ser obtenido este módulo como la suma de las componentes que hemos establecido elevado al cuadrado más la otra componente elevada al cuadrado más esta última componente también elevada al cuadrado, la raíz cuadrada nos daría el módulo. Algo que olvidé de comentar. Cuando analizamos la fuerza, me olvidé de mencionar en qué unidades trabajaba la fuerza. Si nosotros volvemos a pensar en el sistema actual de unidades, ese sistema es el sistema internacional de unidades, habla de que la fuerza está expresada en kilonewton, antiguamente, o en su defecto, en newton. Antiguamente la expresábamos en kilogramos fuerza o en toneladas, que eran las dos unidades con las cuales trabajábamos. Ahora, si observan, en este nuevo concepto, en el momento de una fuerza respecto de un punto, este módulo va a estar dado en unidades, dice, el momento de P respecto de C, va a estar dado en unidades de fuerza por unidades de distancia, o en unidades de fuerza por otro tipo de distancia. Eso nos está hablando de las unidades con las cuales trabaja el módulo. Ya encontramos cómo es el módulo. Nos falta encontrar la dirección. Bueno, la dirección sabemos que es perpendicular al plano que contiene a la fuerza P y al punto C. Perpendicular a este plano aparece el vector momento. ¿Y el sentido? Bueno, el sentido surge de lo que llamamos regla del observador. Imagínense parar una persona sobre el plano PC y tratar de ver en qué sentido gira la fuerza P respecto del punto C. Si gira en sentido horario, decimos que ese vector genera un momento positivo, es decir, sale perpendicular. La cabeza del observador está parado hacia arriba. Esa es la idea, queda parada hacia arriba, sobre el plano. Ahí definimos claramente el sentido de este vector. Definido el módulo, definido la dirección, definido el sentido, la recta de aplicación, lo que nos queda por preguntar es, ¿el punto de aplicación requiere punto de aplicación o no? Repasemos. ¿Se acuerdan que cuando vimos las fuerzas, al ver las fuerzas, en algún momento nos preguntamos si la fuerza podría ser considerada como un vector axial? Y dijimos, mire, si el cuerpo es un cuerpo rígido, sí podríamos nosotros pensar que la acción de esta fuerza aplicada en cualquier punto de esta recta de acción no altera el estado, da lo mismo el resultado. Claro que si el cuerpo es un cuerpo deformable, ese cuerpo deformable nos trae aparejado ahora que depende de donde usted la aplique. Porque si la aplica en el punto B, tiene un resultado, pero si la aplica en el punto B', no estira la totalidad del resorte. Quiere decir que podría ser pensado para cuerpos rígidos como un vector axial la fuerza. Cuando vayamos a cuerpos deformables, recién en el segundo cuatrimestre,
vamos a tener que pensar que este es un vector de tipo aplicado, depende del punto donde consideremos. Ahora, permítaseme, volvamos otra vez al concepto que estamos analizando. Es decir, ahora estamos mirando el momento de una fuerza respecto de un punto. Y una de las dudas que nos surge es, ¿depende del punto C? Y claramente este vector está asociado sí o sí al punto C, porque si yo cambio el punto C a un punto C' cualquiera, ese vector se ve modificado, porque cambia la distancia.